Bueno, es un tema bastante amplio para empezar. Estratificación. Estratificación social es un tema amplio y complejo. ¿Por dónde empezar? Bueno, aquí el asunto tiene que ver con lo que alguna vez dijo Marx y que tiene que ver con la explotación hacia el humano en distintos sentidos, dígase en cuanto a su trabajo que el humano realiza y los que son poseedores de los medios de producción pues están en una estratificación superior que los que solo poseen su fuerza de trabajo, su mano de obra como ahora lo conocemos. Entonces ellos están en una estratificación más baja. Si partimos de ahí, explotados y explotadores, pues hay dos ámbitos o dos niveles en la estratificación social. Se han hecho otras más estratificaciones sociales ahora en estas sociedades capitalistas modernas, como clase alta, clase media o clase baja, pero siempre tienen que ver con los medios de producción que poseemos o si solamente poseemos con nuestra fuerza de trabajo. Pero ahora hay otras derivaciones más porque no solo nos podemos quedar en estos ámbitos de si poseemos o no qué cuestiones, sino que también podemos poseer no solo capital económico, podemos poseer capital cultural, podemos poseer un capital social, y esto nos está orientando a poder pertenecer a distintos estratos sociales. Ahora bien, si esto de los estratos sociales lo determinado en cuestiones económicas lo combinamos con los niveles educativos, entonces las cosas ahí empiezan a complejizarse y pueden también cambiar. Puede haber alguien que esté en un estrato social alto, por ejemplo en el caso de nuestros pueblos de la región Valles, pues sí, puede haber alguien que pertenezca a un estrato social alto, sin embargo, como capital cultural puede poseer un capital cultural muy bajo, ¿sí? Alguien que no llegó a la universidad, pero es un tipo que ha hecho mucho dinero, ¿sí? Por otros medios, no por el medio educativo, profesional, cultural, ¿sí? Sino otros medios de maximizar su capital económico. Ahora bien, también puede haber gente que se sitúe en un estrato económico bajo, pero puede poseer un capital cultural muy elevado. Alguien que llegó a la universidad, sí, pero las cosas de la vida no le han permitido que vaya a la par su capital cultural con el capital económico a la par en términos elevados, ¿sí? Entonces hay una complejización aquí en la sociedad donde podemos ver todos estos jóvenes que ahora están saliendo a las universidades, bueno, ya tienen un capital cultural importante, pero esto no los hace inmediatamente que pertenezcan a un estrato social medio o alto, si vienen de un estrato social bajo. Esto va a costar tiempo y la economía del país
te puede permitir o no que tú puedas ascender. Esto tiene que ver con muchos factores, ¿no? De oportunidades, de coyunturas económicas, familiares, locales en cada comunidad. Vuelvo a poner el ejemplo de la región Valles. Entonces, esto son muchos los factores que intervienen ahí. Ahora bien, la estratificación social, si la seguimos midiendo en función de lo educativo, les voy a poner un ejemplo en el caso de Ameca. De los años 60 hacia atrás, quienes tenían el mejor nivel educativo eran quienes vivían en el pueblo, quienes se habían quedado en el pueblo y no habían emigrado. Los niveles más altos. Obviamente también había niveles bajos, pero si comparamos tres grupos, los que se quedaron en el pueblo con los que emigraron al interior del país y los que emigraron a Estados Unidos, de esos tres grupos, quienes tenían los niveles más altos de los 60 hacia atrás, digamos hasta los años 40, eran los que se quedaron en el pueblo. Le seguían el siguiente estrato social que le seguía, en términos de estrato educativo, vamos a decirlo así, eran los que emigraron al interior de México. Y quienes tenían los niveles más bajos eran los que habían salido a trabajar a Estados Unidos. Varios años después, lo que ha pasado es que quienes tienen los niveles educativos más altos son quienes salieron al interior de México, que emigraron a Guadalajara, a la Ciudad de México u otras ciudades medias. Le siguen los que emigraron a Estados Unidos. Y los que se han quedado en el pueblo son quienes tienen los niveles educativos más bajos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con este asunto? Lo que está pasando es que la situación de quienes se están quedando son los que ya no tienen posibilidades de escalar un peldaño más socialmente y tienen que salir del pueblo, ¿sí? No se han creado nuevos empleos para los profesionistas, entonces tienen que salir. Esto pues complica la movilidad y el crecimiento de todos los pueblos, en el caso de la región Valles, ¿no? Quisiera pensar de Jalisco, del país, a excepción de algunas ciudades que ya son mucho más grandes, que tienen, no sé, 200, 300 mil habitantes o incluso más. El caso de ciudades medias de Guanajuato, ¿no? Como León, Silao, Celaya, otras ciudades más que están creciendo a niveles más acelerados e incluso estables en términos económicos. Entonces, en esta cuestión de la estratificación educativa y social, tiene muchas aristas por donde verse.